un convaleciente con algunas secuelas que este germen nos provoca, ¿no es cierto?, que seguramente que dentro de un mes ya se irá yendo, con una pequeña falta de respiración y cansancio, fundamentalmente, que es lo que ocurre. Realmente fue muy preocupante para mí durante la primera semana, que fue a fines de septiembre, que cuando me diagnostican la positividad de COVID-19. Bueno, la primera semana fue brava. No es una gripeciña, como por ahí lo han manifestado, es complicado, en algunos casos más. Yo no tuve grandes dificultades de falta de aire, que tuve que necesitar oxígeno, porque tuvimos que hacer inmediatamente el tratamiento, mis compañeros que me hicieron tratamiento con corticoides, y obviamente para la fiebre, los elementos para bajar la fiebre y todo eso, ¿no? Sí. Y gracias a Dios pudimos ir superando. Yo hubiese querido que para una recuperación mucho más pronto poder utilizar el ibuprofeno inhalado, pero lamentablemente el Ministerio aún no nos ha autorizado, la provincia no nos ha autorizado de eso, que es uno de los elementos que estaríamos necesitando nosotros los médicos, para poder hacer frente con un arma más a este COVID-19, que es el que provoca, digamos, tantos males. Y obviamente que como tratamiento compasivo es buenísimo, porque ya se ha utilizado en otras provincias, se lo sigue utilizando. Yo no entiendo por qué aquí en esta provincia aún no se ha tomado esa decisión por parte de los políticos, ponerse de acuerdo y, bueno, de una vez por todo, darnos una herramienta más para poder luchar contra este flagelo. Pero lamentablemente estamos así, las cosas están dadas de esta manera y luchamos con lo que podemos. Doctor, ¿en qué etapa de la enfermedad usted hubiera necesitado justamente el ibuprofeno? Porque por supuesto esto mitiga, ¿no?, lo que son los síntomas. Sí, en la peor etapa, cuando comienza a haber falta de aire. Porque ahí en determinado momento uno necesita aire, y entonces la desesperación del paciente es tan angustiante que, bueno, que justamente ahí es donde se puede utilizar, como se llama, la máscara de oxígeno no invasivo, que es uno de los elementos que estamos utilizando, o, ¿no es cierto?, el ibuprofeno inhalado, que eso hace de que el paciente pueda respirar en mejores condiciones y su desesperación no sea tal, y poder evitar meterlo en terapia al paciente, y como consecuencia de eso hay que asistirlo con un respirador. Entonces eso complica muchísimo más las cosas, porque casi prácticamente no se salvan de una neumonía bilateral por una infección sobreagregada que produce la introducción del tubo endotraqueal. Así que bueno, pero bueno, no se puede hacer eso, y el paciente por ahí lo necesita sí o sí, poder respirar bien. Entonces hay que intubarlo con las consecuencias que ello trae. Eso es lo que podríamos evitar, poder intubar a muchos pacientes, no intubarlo, porque cuando el paciente comienza a respirar bien ya no necesita, digamos, ventilación asistida. Así que bueno, pero lamentablemente estamos en esa instancia. Yo lo hubiese necesitado en la parte más aguda, donde fue durante la primera semana, donde había falta de aire, la saturación no era muy buena, pero bueno, utilizamos otros métodos, con corticoides, que produce desinflamación también a nivel de los pulmones. Doctor, realmente es terrible lo que usted está relatando, y vamos a adherir, ¿no?, a sus palabras. Quien le habla va a adherir el porqué de la negativa, ¿no?, a esta altura, con todo lo que se ha podido demostrar, con todavía una etapa de investigación, pero que sin dudas, si ya está comprobado que puede ayudar en algunos casos, es necesaria realmente la implementación de este tratamiento lo antes posible, y que bueno, se pueda de alguna manera, quizá no se sabe salvar más vidas, pero si no fuera así, por lo menos hacer que el paciente no sufra tanto cuando tiene esa necesidad, como todos tenemos, de respirar, que no sea tan intenso el sufrimiento, ¿no? Tiene que ver un poco también con eso, y por eso creo yo el uso de la palabra compasivo. Efectivamente es así. No es que te va a curar, pero te va a mejorar las condiciones, ¿no? Las condiciones
digamos, de la enfermedad son mejores, ¿no es cierto?, utilizando estos elementos. Así que, bueno, pero lamentablemente yo voy a seguir insistiendo. Nosotros el día jueves tenemos reunión del comité de crisis, de la cual yo formo parte, como el gremio de APROSA, con la gente con la dirección del hospital y personal del ministerio. Entonces ahí es donde yo ya lo puse en el tapete, puse en la mesa este tema, pero luego de mi padecimiento de esta enfermedad, bueno, esas reuniones se habían como suspendido, porque no había, varios se habían también infectado, y bueno, así que seguramente este jueves yo voy a estar poniendo sobre la mesa otra vez este tema para ver cómo podemos ir avanzando respecto a este asunto. Y si bien el ANMAT no lo tiene aprobado a esto, pero tampoco no lo recomienda ni lo deja de recomendar. Claro. Ellos dicen no tenemos, faltan obviamente, pero él tampoco dice no se lo recomiendo, pero tampoco dice se lo recomiendo. Ni tampoco entonces, se lo prohíbe, doctor. Exacto, tampoco se lo prohíbe. Y estamos en esta coyuntura que si tal vez que con un consentimiento informado por el mismo paciente se pueda llegar a utilizar, porque estas ya son cuestiones legales en las cuales yo ya desconozco. Entonces, por ahí se podría avanzar en ese sentido y poder darle una posibilidad más al paciente. Doctor, lamentablemente durante estos días ha habido inclusive gente joven que ha fallecido, ¿no? Tenemos fallecidos acá. Y bueno, lamentablemente a veces pasa este tipo de cosas, que uno en el afán de salvar vidas, y bien pone todo el cuero, porque pone el cuero a disposición. Por eso nos pasa lo que nos pasó. Más del 70% de los profesionales deben haberse ya contagiado, debe faltar un 30%. Algunos fueron muy complicados, otros menos complicados y algunos con pocos síntomas. Eso es lo que nos está pasando también. Y bueno, cada día no hay manera de poder todavía bajar esa cantidad de contagiados que tenemos acá, los vecinos de Río Gallegos. Es terrible, doctor. Antes de entrar puntualmente en la situación del sistema de salud hoy, con un nivel realmente muy elevado de ocupación de camas y otras cuestiones, me parece algo importante también mencionar lo que usted dijo al principio y profundizar un poquito más, que son las secuelas que deja el virus y cómo puede impactar en el sistema de salud justamente a posterior, cuando, bueno, si Dios quiere esta situación se vaya controlando, las secuelas que deja el virus en algunas personas pueden hacer también nuevamente que tenga un fuerte impacto el sistema sanitario. Usted dijo en su caso son algunas que todavía persisten. La mayoría de las personas, ¿cómo queda después de haber pasado un cuadro agudo de COVID-19 y haberse recuperado? Bien, es muy importante eso, porque una de las secuelas que suele dejar, no en todos, son las fibrosis pulmonares, que le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Es como cuando se cicatriza algo, queda así durito, ¿no? Y a veces pasa eso en alguna parte del parénquima pulmonar. Entonces, bajo esos se está haciendo tratamiento. Ya, digamos, cuando ya ha pasado la parte más brava, hay con nebulizaciones, con un producto, ¿no es cierto?, médico, para poder, digamos, disminuir o evitar que se produzcan fibrosis pulmonares. Yo también estoy en este momento haciendo ese tratamiento aún, porque no es de un solo día, son de varios días. Así que es un producto inhalatorio que van, digamos, como ayuda para la enfermedad de que no se produzcan fibrosis pulmonares. Así que bueno, eso acá nuestros médicos lo están ya obviamente haciendo. Realmente es muy loable lo que nuestros profesionales hacen acá, los que están frente al COVID, porque se han informado muchísimo por las experiencias de otros países, bueno, y se está actuando en consecuencia a eso para poder evitar males mayores a posteriori. El reconocimiento, doctor, a cada uno de ellos y a cada uno de ustedes que bueno, están poniendo absolutamente todo, dejando todo ahí, hasta la vida en el caso de algunos,
profesionales y compañeros de ustedes que bueno, lamentablemente han quedado en el camino en esta lucha durísima contra el virus. Doctor, ¿cómo está hoy la zona roja del hospital, la terapia intensiva? Se habla de un porcentaje elevado todavía de ocupación de camas. Sí, está en un 95% la terapia intensiva, pero eso es muy variable, ¿eh? Durante el día puede variar, a veces puede estar lleno, hoy debe estar como en el 95% más o menos, pero a veces se va desocupando camas, pacientes que pasan a la sala COVID, entonces ya hay una posibilidad de poder internar más en terapia, o a veces lamentablemente fallecen los pacientes, bueno, esta cama ya queda también libre, pero va variando eso. Lo mismo que en la sala de COVID, no tenemos grandes inconvenientes en cuanto a porcentaje de camas, pero sí tenemos inconvenientes en cuanto al recurso humano que tienen que atender estas camas. Yo puedo poner todas las camas que quiera en el hospital, y las tenemos de hecho, pero el tema es quién atiende esas camas. Claro. ¿Sí? ¿Qué médicos atienden? ¿Qué enfermeros atienden? Porque el recurso humano es escaso y está a full. El tema ya no son la cantidad de camas, sino es el recurso humano. El recurso humano que ya de principio nomás ya era poco aquí en la provincia. Esto es ya sabido, que hemos venido reclamando en distintos momentos a los distintos ministerios, ¿no es cierto?, que aumenten la cantidad de médicos, pero ellos dicen sí, pero no quieren venir. Obviamente no quieren venir porque los sueldos son muy magros. Entonces hay que repensar la salud pública que queremos, reforzar salarialmente ese tema, porque si no, no van a venir, y los que se han ido son médicos de mayor experiencia, se han ido a trabajar afuera o se han ido a otras provincias, porque ya no es atractivo venir a trabajar a la provincia de Santa Cruz en esos términos actuales. Esto lo hemos hablado muchas veces con los ministros. Yo he tenido la oportunidad de hablarlo hace unos cuantos años con la gobernadora, cuando nos reunimos en su primera gestión, y ella prometió de que iba a ser como cuando ella estaba frente al Ministerio de Sociales, y nos conocemos de hace más de 20 años con ella. Entonces dice, bueno, vamos a lograr de que la medicina sea así, pero lamentablemente no se pudo lograr eso. Pero esta es una decisión política que son ellos los que tienen que tomar para poder jerarquizar y optimizar la salud pública, si es que queremos tener una salud pública de excelencia. Doctor, hablando de situación económica y salarial, ¿percibieron todos los trabajadores que están desempeñándose en este momento en el hospital el famoso bono anunciado en su momento por el gobierno nacional con fondos transferidos a la provincia? ¿Lo percibieron? Sí, eso se ha ido percibiendo. Ha habido algunos problemas con algunos de los compañeros, entonces se han hecho los reclamos respectivos para que se efectivice eso. Ahora probablemente durante esta semana sea digamos el cobro del nuevo, digamos, como esto se ha ido prolongando, así que tal vez que el cobro sea durante esta semana, esperemos. Lo que sí quedó como un anuncio nada más fue lo que la provincia, cuando aún estaba el doctor Navarrete frente al ministerio, era un reconocimiento que era para los trabajadores del Hospital Regional Río Gallegos, que nunca se efectivizó, porque hubo un listado en el cual no solamente no había gente del ministerio, sino de otros ministerios, gente ajena al hospital que estaba en ese listado. Yo no sé cómo se confeccionó. Entonces hubo un malestar dentro del nosocomio, de los compañeros, bueno, y dijeron de que bueno, iban a rever eso, y una vez que tengan confeccionada nuevamente el otro listado que respondía, porque habían hasta pilotos de avión. Claro, sí, lo hablamos en su momento. Listado, sí. O sea, gente de otro ministerio. Bueno, yo no sé, ni tampoco quiero cuestionar cuáles fueron los métodos que utilizaron para confeccionar esto, pero lo cierto es que aún no se ha percibido eso. Hubo una coyuntura de que se hizo cargo el nuevo ministro y él está revisando también este tema seguramente, y lamentablemente también estuvo
contagiado con el COVID, más o menos en el mismo periodo que yo, Ujú. así que debe estar reincorporándose de a poco también al ministerio. Entonces, eso era una gente que se había ilusionado a la gente, porque realmente era una ayuda económica que en estos momentos en las cuales las cosas se han ido todo tan caras, entonces la gente está necesitando de eso. Y bueno, quedó como en un anuncio, ojalá que esto lo puedan eficientar lo más antes posible. Es otro de los temas que seguramente vamos a estar tratando el día jueves en la reunión del Comité de Crisis. Doctor, desde ya nuestro agradecimiento, como siempre, por este ratito que nos brinda, por contarnos también la situación que se vive y bueno, a la espera también de que esto pronto pueda comenzar a mostrar algunos signos de mejoría en lo que es tanto el sistema público de salud como también bueno, la situación en general que sigue siendo realmente muy pero muy preocupante y da la sensación, el mismo ministro lo dijo el día de ayer, que tenemos que convivir por un largo tiempo, tendremos que convivir con un largo tiempo con este virus que bueno, lamentablemente está causando muchísimo daño en nuestra comunidad. Desde ya nuestro agradecimiento como siempre y no sé si quedó algo más para mencionar. No, simplemente pedirle a los vecinos, a Río Gallegos, de que por el momento evitemos esas reuniones, que por ahí uno tiene muchísimas ganas de reunirse siempre, ya dado que tantos meses estamos aislados. Evitemos un tiempo más esto, evitemos un tiempo que después lo vamos a poder hacer. ¿Para qué? Para que no se colapse el sistema de salud gravemente. Si bien está colapsado, pero no gravemente colapsado. Uh-huh. Así que bueno, ahora ya se activó otra vez el protocolo, no sé si ha sentido, se activó el protocolo para pacientes. Eso está, como en la guerra, ¿sí? En la guerra uno generalmente suena las sirenas para ver que viene un ataque. Aquí en el hospital por altavoces anuncian, ¿no es cierto?, de tal sector se va a trasladar un paciente con protocolo. Bueno, eso es permanentemente acá porque es como una guerra, ¿no? Entonces todos no salen de su lugar de trabajo, se aísla una zona para que el paciente que está sospechado de COVID pase para poder hacerse un estudio o internado. Así que un poco eso, y recién por ahí has escuchado algo en altavoces, es protocolo. Es como la sirena en la guerra, para nosotros cuando anuncian el protocolo es así.